Se sabe que G-Dragon es uno de los artistas más importantes que ha producido Corea del Sur. Su influencia está en todo el país, desde la música hasta la moda y la cultura. Nadie puede negar su impacto. Pero recientemente la gente, los medios de comunicación y los cibernautas lo han mantenido en otra escala, una negativa. Han quebrantado sus derechos a diestra y siniestra, desde que se enlistó para cumplir con su servicio militar. Y en este video vamos a hablar sobre lo que pueden atravesar las celebridades coreanas en esos 20 meses. Si bien los coreanos creen que hasta las celebridades más populares del país aún deberían realizar el servicio militar obligatorio que se requiere para todos los ciudadanos hombres cis o transgénero, hay razones por las que algunas personas sienten que si algunos de los miembros mayores se alistaran en los próximos años, se enfrentarían a un problema, pero otras solo piensan que no deberían hacerlo porque no quieren que el grupo se divida. Veamos qué pasó recientemente que volvió locos a fans de todo el mundo y por qué las personas están preocupadas por lo desprotegidos que están las celebridades, como los ídolos de K-pop, durante su paso por el servicio militar. Desde que G-Dragon se alistó, enfrentó muchas luchas, como que sus compañeros soldados rompieron su privacidad y crearon un libro de notas sobre toda su apariencia física, sus médicos, sus cicatrices y lunares, todo sobre él, y lo enviaron a sus parejas o amigos, quienes lo publicaron en línea presumiendo lo que sabían, infringiendo su privacidad. Incluso cuando fue al hospital militar, el médico militar filtró sus registros médicos sin el consentimiento de nadie. Su información médica estuvo en todos los medios de comunicación coreanos. Esto fue después de que se plantearon preocupaciones sobre la privacidad del cantante cuando Dispatch filtró sus registros de admisión. Se revelaron sus detalles íntimos, incluidos sus tatuajes con su ubicación, sus suscripciones médicas y más. Hasta las personas que trabajaban para el gobierno lo atacaron. Uno de ellos, el congresista Pyo Chang-won, planteó lo siguiente: el Ministerio de Defensa Nacional no logró establecer una disciplina estricta contra las celebridades, ya que G-Dragon toma un número excesivo de licencias por enfermedad de las permitidas. Esto llevó al jefe de Estado Mayor del Ejército de Corea del Sur a hacer una declaración poco común en contra de las afirmaciones, negando que hubiera un trato especial cuando G-Dragon tiene que pasar por su servicio militar con heridas graves. En total, G-Dragon se enfrentó a las siguientes cosas: el robo de pertenencias como ropa interior, el hacinamiento en una pequeña ducha para mirarlos mientras se bañaba, subieron un diario de observación de él en donde enumeraban dónde se encuentran sus pecas, qué medicamentos tomas, etc. y difundieron la información en línea, claramente sin consentimiento. Perdían el tiempo del almuerzo porque se lo quedaban mirando mientras comía, tanto que hasta los tenientes se vieron obligados a ordenar a la gente que no los mire. Publicaron fotografías y filmaciones constantemente sin consentimiento. Hasta los civiles que visitaban a soldados pedían verlo y tomaban la oportunidad de visitar a su familiar o amigo para estar cerca de G-Dragon. También existieron personas que se hacían pasar ilegalmente como cuentas militares oficiales en redes sociales diciendo cosas falsas sobre G-Dragon. El médico militar reveló sus registros médicos sin consentimiento, y obviamente la prensa buscaba constantemente información privada. Esto continuó y se mantuvo durante todo su tránsito por el servicio militar. Incluso después de eso, la gente todavía lo menciona para atacarlo. De hecho, el día de su alistamiento final, los medios y los internautas lo atacaron sin parar por su saludo y por cómo no usó su mano correctamente.
A pesar de que se demostró en varias ocasiones que el supuesto trato especial era falso, pareciera que es necesario hacer más cosas para proteger a todos los soldados y el personal en el campamento militar y sus alrededores. Volviendo a 2020. Cuando de repente los medios de comunicación y los internautas comprenden la situación de G-Dragon y sienten pena por él y su tiempo militar, ¿por qué la situación incluye a BTS? Estas fueron algunas de las reacciones de las personas en internet ante la declaración de todas las cosas que G-Dragon tuvo que atravesar. Esto es realmente preocupante, más aún sabiendo la gran popularidad de BTS y lo caro que pueden vender su información. Sin embargo, el caso de G-Dragon fue literalmente el peor caso posible. Muchos otros ídolos en realidad dicen que disfrutaron tomarse un descanso para ir al ejército, así que tal vez BTS también lo haga. Dios mío, sí. El caso de G-Dragon fue literalmente tan terrible. ¿Cómo puede que la gente actúe como si estuviera viendo un espectáculo de monos alrededor de una persona? Algo que se estuvo debatiendo en internet es la hipocresía de las personas ante el caso de G-Dragon. ¿Por qué los medios de comunicación y los internautas siempre están dispuestos a atacarlo sin conocer los hechos reales? Obviamente, para los medios fue una manera de ganar dinero, ya que esto no fue un rumor en internet, fue algo que los noticieros coreanos buscaban y transmitían. Pero las personas ahora lamentan y sienten lástima por las cosas que tuvo que atravesar, cuando en el momento que fueron publicadas las noticias, toda Corea saltó sobre él. G-Dragon, después del ejército, permaneció en silencio por completo ante los medios, y rara vez compartió algo con los fans. Incluso, los otros miembros de Big Bang también hicieron lo mismo, y usaron un trato silencioso después de que los medios difundieran mentiras sobre ellos sin parar desde que se alistaron. T.O.P. inclusive habló sobre nunca volver a promocionar en Corea del Sur, ya que según él, la gente es malvada. Lo declaró mediante una transmisión en vivo por Instagram el 7 de febrero del 2020. El cumpleaños de Jin de BTS de este año podría haber marcado una pausa en su carrera actual como estrella de K-pop. Hasta entonces, todos los hombres de Corea del Sur sanos se les ha exigido que se alisten en el ejército durante unos 20 meses una vez que cumplen los 28 años, si no lo realizaban antes. Pero la Asamblea Nacional de Corea del Sur, enamorada del éxito global de BTS, acudió a su rescate al aprobar una revisión de la ley del servicio militar del país. La ley revisada permite a las principales estrellas de K-pop, como en este caso los miembros de BTS, de posponer su servicio militar hasta que cumplan 30 años. ¿Cuál es el requisito para entrar en los ídolos privilegiados de esta nueva sanción de la ley? Solo los artistas de K-pop que hayan recibido medallas del gobierno por ayudar a difundir o elevar la influencia cultural del país en todo el mundo pueden solicitar el aplazamiento de su servicio militar. Los 7 miembros de BTS cumplen con este requisito. Fueron premiados con la medalla en el 2018. Así que Jin ahora podrá estar junto al grupo durante 2 años más. No es una nueva ley, sino es una modificación de la que rige actualmente. Hasta ahora se permitía que atletas olímpicos destacados no realizaban el servicio militar, siempre que fuesen aprobados por el gobierno, pero en años recientes esta práctica había sido muy cuestionada. Y es que en Corea del Sur, el servir a su país de esta forma es visto como un gran honor que todos los hombres deben cumplir, y además es vital para mantener la seguridad de la nación, ya que recordemos que continúan en un conflicto armado con Corea del Norte. No consideran posible la creación de leyes para que grandes artistas no realicen el servicio militar. Van a tener que hacerlo sí o sí. Debido a la baja tasa de natalidad en las últimas décadas, Corea del Sur estima que pronto serán incapaces de mantener la cifra de 620.000 conscriptos al año, que necesitan para mantener la seguridad del país. Por ello es que consideran que no se puede permitir más excepciones, motivo por el cual esta ley BTS es solo un aplazamiento. Aún así, el público está preocupado por el paso de BTS en este caso, o de cualquier celebridad coreana por el servicio militar. La experiencia pública de G-Dragon ha dejado intranquilas a muchas personas. Esta modificación de la ley sobre el servicio militar es un gran paso, pero se espera que prontamente se cree una normativa en relación a la privacidad de las personas que deben atravesar este proceso de 20 meses,
para que ese tiempo no sea una total pesadilla para las celebridades. Más aún sabiendo que hay muchas personas que pagarían mucho dinero por información de su artista favorito. Puede ocurrir que algún compañero se vea tentado, ya sea por el dinero o por los 5 minutos de atención, y viole la privacidad de alguien.